Vamos a cambiar de tema. También tenemos a otra especialista lista para charlar con nosotros. Otro tema interesantísimo que es la suplementación en la perimenopausia. Atención, atención, mujeres, aquí también. Y quien va a hablar de este tema es Laura Mateo, médica tocoginecóloga, que ya está en contacto y la veo en pantalla. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen Hola día, Laura. ¿cómo estamos? Hola Laura, te Hola, veo Laura. perfecta allí. Bien, muchas gracias por atendernos. También es otro tema que nos interesa mucho, que queremos tratar, porque es una etapa de la vida donde hay cambios, hay transformaciones, hay sorpresas, también hay temores, porque bueno, es nuevo, ¿no? Y decimos, ¿cómo uno puede ayudar? ¿Cómo es esta suplementación para esta etapa? Mira, Majo, por ahí lo primero que hay que encarar es que tenemos que tener en cuenta a todas las mujeres que irreversiblemente a todas nos va a suceder un poco Exacto. antes, un poco después, pero todas vamos a llegar a ese punto. Sí. Y lo importante es que es una etapa más de nuestra vida. Entonces, si bien es una etapa de cambios difíciles y que por suerte con la evolución de la medicina, todo, por ahí no hay que sufrirla como la sufrían nuestras abuelas, Claro. tampoco es necesariamente u obligatoriamente que tengamos que estar suplementadas o que tengamos que estar bajo algún tratamiento, porque justamente es una etapa natural de la vida. No es una enfermedad que a la mayoría de las enfermedades las tratamos, entonces esto al ser considerado como tal no es que necesariamente deba o tenga que estar suplementado. Y sobre todo, y más hoy por hoy con la vorágine de las redes sociales y demás, es muy importante también tener en cuenta que esto es algo muy personalizado. No todas las mujeres somos iguales, no todas menstruamos iguales, no todas sentimos lo mismo, entonces también esta transición que vamos a tener hacia la menopausia, que básicamente eso es la perimenopausia, no necesariamente tiene que estar suplementada obligatoriamente. ¿Y cómo ¿no? sé, Laura? ¿Cómo me doy cuenta que necesito? Fundamentalmente en los síntomas, que si bien los síntomas es importante brindarle a la paciente todo el abanico de información de lo que pueden sentir, comentarles que lo más común, bueno, son los sofocos, el insomnio, los cambios de humor, toda esa inestabilidad que va a poder sentir. También depende de qué magnitud le afecta a ella en su vida cotidiana, cuánto interfiere con sus actividades, por ejemplo, esa falta de sueño, la habilidad emocional que tiene, ese cansancio. Entonces, en base a eso, en base a una evaluación, porque hay que tener en cuenta muchos síntomas, como por ejemplo síntomas de edad de la paciente, a qué edad tenemos esta menopausia, qué factores de riesgo tenemos cada una, porque no es lo mismo nuestra historia personal de enfermedades que hemos padecido. Entonces, se hace ahí como un mix y junto también con una analítica podemos decir que es necesario o no suplementar y qué suplementar, porque tampoco es que debemos suplementar un montón de cosas. Laura, ¿qué es recomendable para las mujeres que están en esta etapa? Digo, para hacer cambios de hábito, ¿qué es lo recomendable en cuanto a la gimnasia, en cuanto a la alimentación? Mira, fundamentalmente es eso, o sea, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer una modificación del estilo de vida, entonces también hacer mucho hincapié porque la parte psicológica nos ayuda un montón. Sí, Entonces, claro. canalizar en lo que a la paciente le guste y se sienta bien y sienta que es un cable a tierra. En algunas será la actividad física, que es muy completa y sobre todo también es muy importante desde la parte cardiovascular, pero también para el tema mental. Entonces, actividad física sin duda, pero también hobby o lectura, pintura, baile, lo que también cada una note que en eso puede canalizar y puede sentirse cómoda. Y en la alimentación, que ahí es un punto muy importante, Claro. siempre la nutricionista entra al equipo cuando ya estamos en esta etapa de transición o de la menopausia, entra al equipo la nutricionista porque primero es muy importante no caer en dietas súper estrictas que nos privamos de un montón de minerales y componentes que necesitamos, en primer lugar. Y segundo, que necesitamos ese equilibrio. Entonces, que sí, que no, que viene mejor. Hay tanta información de cosas que por ahí no son tan necesarias y según las costumbres que tenga la paciente. No es lo mismo Laura. una paciente que es vegetariana, sí, perdón.
Sí, no, terminá la idea, ya te pregunto. No, entonces por ahí pacientes que llevan una dieta muy estricta, vegetarianas o veganas, obviamente que vamos a tener que suplementar más que por ahí una paciente o que tenga enfermedades intestinales, ¿no? Enfermedad celíaca, colon irritable, un montón de patologías propias de cada una, por eso es tan importante también la individualización de cada paciente. Por ahí no es para todas lo mismo, o en una juntada que podemos tener con amigas, a mí me indicaron esto, a mí no, a mí sí, porque bueno, cada una somos distintas también. Bien. Sí, muchas hablan de la suplementación con los casos que lo requieren. Por supuesto, entendemos la idea que recién explicabas, en caso de requerirlo, del magnesio, del famoso colágeno, viste que se generaliza. Yo tomo esto, qué sé yo, tomate magnesio. En este caso, bueno, es tan importante, tan fundamental, se habla mucho del magnesio, entre otros, en esta etapa, esta transición de la que estamos hablando. No es necesario. Sí, a veces lo necesitamos, pero si fuera como decir, tengo fiebre y necesito una medicación para bajarlo, que por ahí uno dice que sí, el magnesio no es meramente necesario. O sea, que tampoco se asuste la paciente que diga, yo tengo 50 y pico y no estoy tomando magnesio, ¿qué me va a pasar? Claro, ¿viste? ¿Algunas? Pasa eso. Sí. Exacto, o sea, no ese miedo de decir, uy, ya me voy a comprarlo porque no lo estoy tomando y estoy haciendo lío en mi salud. No es necesario que lo tomen, ayuda, colabora, es un suplemento que es bastante noble, sobre todo en el tema del sueño y sobre todo en el tema muscular o articular. Entonces puede ser beneficioso, pero volvemos un poco a lo mismo. O sea, lo ideal sería hacer una analítica, ver qué valores son los que se necesitan y en base a eso decir, bueno, sí, lo necesito y en estas dosis y en este tiempo, o puedo ir haciendo suplementos aislados y esporádicos sin seguir una cronología de tratamiento. Pero bueno, fundamentalmente es eso, que no se vuelvan locas porque no lo están tomando o que les va a pasar algo en su salud. Laura, cortito, la última, porque sé que tenemos que cerrar y sin irme mucho del tema. Se habló de cambios de hábito en cuanto a la alimentación, el tema del ejercicio físico, esta implementación o el consumo del colágeno, del magnesio. Ahora yo me pongo en el lugar de la pareja, el marido, el hombre que esté en la casa o la persona que esté acompañándola. ¿Qué pasa con los cambios emocionales? ¿Qué pasa cuando está esta transición? Y no sé, me imagino que en la mujer también deben pasar cambios hormonales y también cambios a nivel afectivo. ¿Cómo acompañamos nosotros desde nuestro lugar? Hagan silencio. Hagan silencio y muchos listo. hombres acá atrás de cámara esperando la respuesta. Listo. Ahí está. Nos vamos a caminar nosotros. Un viaje. Contigo pan y cebolla, ¿no? O sea, y es una parte más de la vida, no deja de ser a veces un duelo para la mujer, que es justamente una transición, un cambio. Entonces, bueno, acompañarla, ordenarla, sugerirle cosas, porque bueno, también nosotras sabemos que por ahí estamos en falta o que las reacciones no son acordes a la situación. Y a veces es tan difícil la sugerencia. Pero bueno, acompañar. Sí. ¿Me queda bien esto? Sí, te queda bien. No, no me queda bien. Acompañar cálidamente, entendiendo procesos. Básicamente dando la razón siempre y con eso hay armonía. Lauri, gracias por tu tiempo, por haber estado. Siempre es muy bueno tenerte acá en el estudio o vía Zoom. Gracias por estar y bueno, gracias por tantos consejos útiles en esta etapa de la vida que, como vos decís, hay que transitarla. Llega y hay que tomarla de la mejor manera posible. Bueno, chicos, gracias por la invitación. Gracias, Laura. Laura, genia. Ay, aplaudamos, por favor. Gracias, una genia absoluta.